Jorge Enrique, el tema de la semana va a seguir siendo, y por supuesto para quienes hacemos parte de esta, permítame decirlo, gran y bonita Iglesia Católica, el fallecimiento del Sumo Pontífice, el Papa Francisco, pues que nos enluta a quienes somos creyentes, a quienes somos feligreses, a quienes seguimos a la Iglesia Católica, y que ya empiezan pues a llevarse esas obras fúnebres. Hoy tenemos un invitado muy especial, gran amigo de los dos, gran amigo de esta casa, gran amigo de los antioqueños, yo diría, ¿no? Además de los que hace muchos años, como yo, que no duermo mucho, y que siempre estaba yo todas las noches oyendo a Néstor en unos programas que eran absolutamente extraordinarios, a falta que nos hacen los que somos noctámbulos de poder oír ese tipo de programas. Desafortunadamente eso ya en la radio no existe, pero un hombre serio, objetivo, estudioso, historiador, además tiene la capacidad de proyectar lo que puede suceder de acuerdo a su conocimiento. Bueno, no, hablar de Néstor es hablar de conocimiento, que creo, y más en el tema que vamos a tocar hoy, en el tema de los papables, de lo que pasó con Francisco, con el Papa Francisco, con el Papa, sí, señor. lo que será la Iglesia hacia futuro sin este Papa y hacia dónde tiene que ir. Bueno, son muchos las cosas que sé que Néstor nos va a ayudar a pensar. Periodista, escritor, youtuber, creador de contenido digital y para mí, personalmente, mi gran maestro. Néstor Alzate, bienvenido, ¿cómo has estado? Hola Andreita, hola doctor Vélez, Jorge Enrique. Para mí es un inmenso placer y un honor estar aquí. Gracias por invitarme y aquí estoy para lo que ustedes a bien tengan. Gracias por aceptar nuestra invitación. Néstor, sí, empiece, Jorge. Arranco, que es que yo estaba estudiando anoche y Néstor, yo creo que hay un tema que es nadie sabe lo trascendente que va a ser la muerte del Papa Francisco y lo que viene para la Iglesia Católica. Yo creo que la selección entre los cardenales del nuevo Papa creo que va a ser la decisión, yo creo que del siglo XX, la más importante de todas, porque cada uno de los papas del siglo XX, pues obviamente marcaron un hito, pero aquí hay una diferencia. Y lo otro es iniciar preguntándole ¿qué marcó Francisco para el mundo? ¿Qué marcó el Papa Francisco para el mundo? Y no para la religiosidad, sino para el mundo, que yo creo que es un tema absolutamente ya geopolítico. Esto no es de Iglesia Católica, no. Esto es un tema geopolítico absolutamente importante. Néstor. Bueno, para empezar, decía gracias por la invitación. Andreita, quien tengo en mi corazón, a usted, doctor Jorge Enrique, por quien profeso un profundo respeto y admiración. Y pues me siento feliz de estar aquí. Bueno, si miramos objetivamente la Iglesia, con todos sus defectos, con sus épocas oscuras, con sus personajes siniestros, pero también con personajes sublimes, quiérase que no fue la constructora de la cultura occidental a lo largo de 2000 años, y sigue siéndolo. Y obviamente entonces su cabeza necesariamente es un faro moral. En el caso del Papa Francisco es ese faro moral atípico, porque tiene que ver con una persona que, a más de ser un convencido de su misión, fue un hombre que se untó de pueblo. Él mismo decía que el pastor tenía que oler a oveja. Y él creció como obispo y como sacerdote en las chabolas argentinas. Y por lo tanto sabe que siente el pueblo y siente el dolor del pueblo. Él viajaba en metro. Cuando llegó al solio pontificio, lógicamente que él se encontró con unos predecesores, algunos de ellos, sin proponérselo, eran pavos reales, no porque ellos lo quisieran, sino porque el status quo, el sistema, así lo exigía, dado que, bien regular o mal, a lo largo desde la donación de Constantino, por allá en el año 326-328, el Papa se convirtió en el árbitro del mundo y era el que quitaba y ponía reyes, porque un rey no podía ser legítimamente aceptado si no era ungido por un Papa. Y eso ha sido una constante. Eso ya de sí nos indica la importancia de quien representa a la Iglesia. Y por lo tanto, este atípico que llega, que no era curial, es decir,
que no era un hombre que estuviera dentro de la curia, que manejara ese lenguaje curial, porque desafortunadamente la Iglesia, al final de cuentas, también es una institución humana, aunque su origen sea divino. Pero la burocracia, en los oscuros laberintos del Vaticano y de los archivos, hay una nube de burócratas que son como esas abejas que van zumbando constantemente y están haciendo daño aquí, aquí, allá, y simple y llanamente aquello que no les gusta simplemente lo van archivando y el Papa que está en la cima no sabe absolutamente nada de nada. Pues él llegó casi que como un Quijote a pelear con molinos, porque cuando se sentó en el solio pontificio, lo primero que quiso fue reformar la curia. Pero ese cáncer enquistado a lo largo de 2000 años en el corazón de la Iglesia, pues no le iba a permitir cómo iban a perder sus privilegios. Y de ahí que entonces le hicieron mala prensa, de ahí que le metieron palos a la rueda. Y de hecho, cuando él llegó, lo primero que quería era hacer, activar aquellos preceptos o aquellos protocolos o aquellos dictados del Concilio Vaticano II, que esa fuerza burocrática oscura, ultraconservadora, quería detener. Y por lo tanto no pudo él desarrollar con la velocidad que quisiera todo lo que había propuesto el Concilio Vaticano II. Definitivamente no lo pudo hacer y difícilmente otro papa lo pueda hacer, porque es que el cáncer que está dentro, allá tienen que lavar, trapear, sacudir y sacar todo lo que hay allá en esos anaqueles. Estoy refiriéndome a esos funcionarios burócratas que querían devolver la Iglesia a como era antes del Concilio Vaticano II. Esa fue su primera gran pelea. En segundo lugar, extirpar ese cáncer del Banco Ambrosiano, de la corrupción del Banco Ambrosiano. En tercer lugar, y tal vez lo pondría ya desde primero, combatir la pederastia, que siendo un lugar común en la Iglesia, porque yo no sé si ustedes han leído un libro, yo se lo recomiendo, un libro que se llama Sodoma y que habla de la iglesia homosexual. Y la iglesia homosexual, independientemente de que los individuos tengan el derecho o no a escoger cualquier preferencia sexual, eso es algo muy personal. Y si es entre adultos, hoy es algo inclusive hasta de buen recibo, ¿no? Ahora Claro, ser claro. homosexual o ser bisexual es todo, es un estatus. Entonces la iglesia no se salva de ello. Y estando estos ahí, pues entonces él empezó a combatir, pero quienes estaban o tenían la misión de resguardar a los niños de una u otra forma, por acción o por omisión, eran cómplices. Entonces enfrentar esa maquinaria de miles de homosexuales que existen en la iglesia y que el autor de ese libro explica que los individuos es decir, no están en la iglesia como un refugio. Bueno, un refugio sí, porque la antigua sociedad era demasiado radical con los homosexuales y muchos homosexuales simple y llanamente entraban a la iglesia porque allí podían desarrollar su vida como persona. Absolutamente, gente absolutamente valiosa, pero que socialmente no era aceptada. Allí podían tener un rol social, podían ascender en la jerarquía y llevar una vida que no les exigiera tener que casarse. Entonces, todo ese montón de cosas él empezó a combatirlas. Y creo que se quedó corto en el camino, pero su espíritu jesuítico es quizás la impronta más importante. Y es que el jesuita de por sí, primero, cuando se embarca en algo, se embarca. Segundo, tiene una noción muy clara que él no es el protagonista, sino que son los hechos los que hay que o combatir o ensalzar. Tercero, no tiene apetitos personales porque no le interesa el dinero. Todo eso le libera las manos para poder actuar como quiso hacerlo el Papa Francisco. Pero bueno, estoy hablando demasiado, pero es que me entusiasma esto porque al final de cuentas él fue una víctima, pero con su espíritu jesuítico y con esa estrategia que manejan los jesuitas, supo capear ese temporal y navegar entre dos aguas muy difíciles, ultramodernos y ultraconservadores. Nosotros hablábamos, Néstor, Jorge Enrique y yo, cuando estábamos tratando ese tema del Papa, y nos referíamos a él como un hombre bastante sui generis, que llegaba a encabezar o a tomar ese legado de Pedro. Y decíamos que era una persona disruptiva, desde el primer momento, con la elección de su nombre, con la elección del vestuario e incluso con los mensajes que hasta el último día de su vida seguía compartiendo. Pero como lo mencionas, pues tuvo muchos palos en la rueda y muchos comentarios en contra, diciendo que por el contrario no estaba cumpliendo con esas funciones
¿cómo decirlo?, fundamentales que tiene un papado, que no estaba estructurando esa iglesia ortodoxa, rígida y conservadora, sino que la estaba debilitando por desviarse con esos postulados. ¿Qué veía usted en Francisco? ¿Qué veía usted en Jorge Mario? Lo que acabas de decir, un disruptivo. Y no podía ser de otra manera. Para empezar, la iglesia era evidentemente eurocentrista en cuanto a la elección de papas. Desde el año 1522, cuando eligieron a Adriano de Utrecht, Adriano VI, la iglesia no tenía un papa no italiano, hasta que llegó Juan Pablo II en 1978. Y de ahí se vino una seguidilla de 3 papas no italianos. Eso y era el corazón del eurocentrismo. Entonces, cuando llega un advenedizo y se sienta en el trono de San Pedro, pues las ampollas que levanta son muchísimas. La fortuna es que era Jorge Mario Bergoglio. Y la fortuna era que era jesuita. Y por lo tanto, los jesuitas siempre están preparados, son soldados de Cristo. Están preparados para confrontarse y para enfrentar la guerra como dé lugar. Aparte de eso, son de los consagrados, son los más bien preparados de todas las órdenes religiosas. Sí, señor. Usted siempre que va a un jesuita, o tiene que ser médico, o es astrónomo, bueno, lo que quiera. Son tipos supremamente preparados. Por lo tanto, él sabía a qué se enfrentaba. De hecho, hay una anécdota que cuando estaban, o antes de entrar al cónclave, él desde Roma llamó a quien le proveía de las revistas, el que tenía el kiosquito de la esquina, que era su amigo y al que iba a saludar diariamente, y lo llamó para decirle que no se le olvidara guardarle las revistas y que le hiciera la cuenta de lo que le debía. Cuando lo llamó, le preguntó, lo trataban así coloquialmente, Jorge Mario. Che, Jorge Mario, ¿cómo están las cosas? Y dice, el fierro está caliente. Porque ya él estaba sonando como papa. El fierro está caliente, ¿quién lo coge? Si no hubiera sido un jesuita en una coyuntura como estas, si se hubiera repetido un Ratzinger, las cosas hubieran sido muy distintas. Porque a Ratzinger lo podía manejar. Yo hago el parangón de Ratzinger con aquel Celestino V, que fue el papa que en 1294 fue el último en renunciar. Y era un ermitaño que fueron a la cumbre de una montaña donde él vivía en una caverna, fueron por él y lo entronizaron y lo coronaron papa en 1294. Un hombre que venía vestido de harapos prácticamente, una túnica absolutamente desvaída. Y resulta que cuando llegó a esa corte, en ese boato y ese fasto, empezaron a manejarlo como les dio la gana y hicieron con la iglesia lo que les dio la gana, y tanto que él ya no pudo aguantar y en diciembre de ese año renunció. Fue el último renunciado. Y con Ratzinger pasó algo parecido, porque Ratzinger tenía una característica, un hombre bonachón, bondadoso, bueno, pero tremendamente era alemán. Inteligente. Dicen que un teólogo admirable. El mejor teólogo de la Iglesia Católica en el mundo en ese momento. Pero resulta que tenía un problema. Primero, es alemán, lo cual no es un pecado, claro, sino que lo digo es porque ustedes, cuando han visto un alemán riéndose, Claro. nunca. Segundo, era un académico y por lo tanto él vivió entre bibliotecas y aulas de clase. Él nunca tuvo una parroquia, nunca tuvo una diócesis, nunca tuvo una arquidiócesis, no tenía contacto con los fieles y era supremamente tímido. Entonces, por lo tanto, a él le costaba mucho comunicarse con los demás. Y por eso ocurrió lo que ocurrió, hasta el famoso Batin-Lix y todo eso. Pero con Francisco era otro cuento. Era un toro que había sido capoteado en muchas plazas. Y cuando él llegó, él sabía a qué se atenía. Y por eso pudo resistir todo este tiempo y metió en cintura a muchísima gente, y con esa astucia y esa estrategia de los jesuitas fue sacando de posiciones clave a aquellos que eran parte de ese engranaje de los palos en la rueda. Sacó a muchísimos de ellos. Recuerde que cuando un sacerdote o un consagrado, en este caso en la iglesia, particularmente obispos y cardenales, cumplen 75 años, deben renunciar. Y es potestativo del Papa aceptar o no las renuncias. Él o los sacaba antes o inmediatamente yo renunciaba, afuera, los iba sacando. E iba llenando estos puestos con gente
si no partidaria de él, por lo menos sí tolerante con su pensamiento y su política. Eso explicaría también por qué él en su pontificado eh, fue proporcionalmente, sí, fue proporcionalmente el papa que más eh, cardenales creó, que así es que se Claro. llaman, crear cardenales. 149. Yo tengo por aquí el dato, 149 cardenales creó el Papa Francisco. Y eso de una u otra manera incide, porque esos 149 cardenales que él creó se sumaron a los poquitos que ya quedaban creados por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Y de esos 149, 138, o mejor, de esos, son 252 en este momento. De esos 252, 149 fueron creados por él, 138 entran al cónclave porque son menores de 80 años. Y eso indica la universalidad de la Iglesia porque representan a 94 países y por lo tanto ya no es eurocentrismo. Los europeos quedaron en inferioridad numérica. Creo que Italia tiene apenas 27 y ya le voy a decir cuántos, cuántos cardenales tiene Europa. Europa tiene 114 cardenales e Italia apenas 27. Hay 37 de Asia, 32 de Sudamérica, 29 de África, 28 de Norteamérica, incluida pues México, México entendido como parte de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, 8 de Centroamérica, 4 de Oceanía y 37 de Sudamérica. Esto nos indica que esa universalización del colegio cardenalicio por lo menos garantiza que la elección tiene que ser una elección mucho más estudiada y en la que ya no se van a imponer los criterios de aquellos que han manejado la Iglesia con el eurocentrismo, sino de la periferia de la que él defendía y llamaba, son los que realmente van a decidir.